¿Me puede subir el micrófono un momentito, un poquitito, por favor? Ya. Gracias. Es una bendición estar nuevamente en este lugar. Gracias por los que nos están mirando por las redes sociales. Quiero continuar hoy. Bueno, primeramente los niños, vayan con la hermana María a su clase de los niños, please. Gracias, aleluya, gloria a Dios. Bueno, como le iba diciendo, estamos en la serie de los domingos, estamos trayendo la serie, no sé si alguno de ustedes se recordará cuál es. La Biblia, la palabra de Dios, amén, gloria a Dios, me gusta, están estudiando, gloria a Dios. Pero hay un versículo que nosotros estamos tomando como el versículo de cabecera, ¿se recuerdan cuál es? Es Isaías 48, exactamente. ¿Qué dice la palabra del Señor en Isaías 48? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios que dice, permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que nos has dado nuevamente de estar en tu casa, enseñando tu palabra y recibiendo de ella, Señor. Prepara los corazones de cada uno de nosotros para recibir con mansedumbre, Padre, y poder salir edificados de este lugar, poder presentarle a tu Hijo Jesucristo a las personas, Señor, para que lo conozcan, y la necesidad es muy grande, Señor. Ayúdanos, queremos evangelizar, queremos hablar de ti, ese es nuestro propósito, Señor. Pero ayúdanos a entender tu palabra para hablar la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro que dice, permanece para siempre. La clase pasada también estuvimos hablando sobre un versículo muy importante que era 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17, que decía, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje ¿de quién? De Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer ¿qué? El bien. Entonces, es importantísimo lo que nosotros estamos estudiando en este momento. La semana pasada dije que hay muchas personas que vienen a la iglesia porque quieren escuchar palabras de ánimo, que le digan qué hacer en esta situación o en la otra. Bueno, la Biblia dice todo eso, pero tenemos que saber leerla, tenemos que saber comprenderla, tenemos que leerla, aplicarla a nuestra vida, ¿sí? Y ya ella misma nos va a decir qué debemos de hacer en cada situación que se nos presenta en el mundo. ¿Me dice amén por eso? Amén. Ahora, todas estas semanas atrás hemos estado estudiando la importancia de leerla y aprenderla. Eso ha sido muy importante, pero también hemos aprendido, si alguno me ayuda, el origen de la Biblia, ¿sí? ¿Quién la inspiró? ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Las evidencias internas y las evidencias externas que la Biblia trae. ¿Cómo vemos con esas evidencias que la Biblia tiene que en realidad es la palabra de Dios? Porque dijimos que en una de las clases que había hasta un cantante famoso que decía que él no estaba seguro que la Biblia sería la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, la Biblia sola desmiente todo lo que dicen ellos, pero cómo leerla, cómo estudiarla, cuál es el verdadero mensaje de la Biblia. ¿Me puede decir alguien cuál es el verdadero mensaje de la Biblia? el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, Jesucristo, ese es el mensaje, no es otro, ¿sí? Es Jesucristo, es el mensaje central de la Biblia. ¿Con cuántos nombres se conoce la Biblia? La semana pasada lo vimos, ¿se recuerdan? El libro de la ley, la palabra de Dios, ¿se recuerdan? Si no, bueno, vuelvan a ver la enseñanza que está puesta en la página de Facebook. No tenemos ahora muchas clases, como hay mucho tiempo para volver a recalcar sobre eso. Pero vaya a la página del Facebook de la Iglesia Nueva Vida y ahí están todas las enseñanzas que nosotros traemos acá, ¿verdad? Entonces, diciendo esto, vamos a ir al tema principal de hoy. Quiere decir, continuar lo que estamos aprendiendo.
¿verdad? Hoy el tema va a ser cómo debe de estudiarse la Biblia. ¿Cuántos saben cómo debe de estudiarse la Biblia? ¿Sí? Bueno, por ahí hay muchas páginas y muchas iglesias y cosas que te dicen, aprende a estudiar o leer la Biblia en un año. ¿No lo han visto? Venga y aprenda a leer la Biblia en 6 meses. Todo eso está muy bueno. Yo no estoy en contra de nada de eso. Pero la Biblia es mucho más profunda que eso. Te cuento algo, mi hermano. No es leértela en un año, porque tú te la puedes leer, no en un año, te la puedes leer en un mes, si tienes el tiempo. Pero lo importante es qué aprendiste, lo pusiste por obra, entendiste lo que leíste, porque la Biblia no se puede leer por leerla, ¿verdad? Hemos estudiado que la Biblia no es un libro de cuentos, que la Biblia no es todas esas cosas que las personas creen. La Biblia es la palabra de Dios, es un libro para el Hijo de Dios, cómo vivir, cómo vivir su vida cristiana, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe de estudiarse la Biblia? Es la pregunta de hoy. Por eso, empezaremos por decirle que es crucial entender acerca de cómo debemos nosotros estudiar la Biblia. Porque la Biblia, tú no la puedes estudiar, como dijimos ahorita, como un libro cualquiera. No es un libro de cuentos. No es un libro de ciencia tampoco. Ni es un libro de historia, aunque trae historia. ¿Sí? Por eso hay una clase que es muy importante aprenderla, que se llama la hermenéutica. Esta clase de la hermenéutica nos enseña cuál es el significado correcto de la Escritura. Eso es muy importante, que todo hijo de Dios debe de saberla. Y en uno de estos días vamos a traer una enseñanza sobre la hermenéutica. ¿Sí? Es mucho herramienta que uno necesita para poder estar correctamente enfocado en lo que la palabra de Dios nos está diciendo en la lectura que tenemos. ¿Sí? Entonces, pero aparte de la hermenéutica, ella misma nos dice algunas herramientas que nosotros debemos de tener para poder entender la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ir directamente y si tiene papel y lápiz, apunte. Algunas de las maneras o herramientas que nosotros debemos, como hijos de Dios, aprender para poder entender la palabra, ¿verdad? Porque yo le puedo hacer una pregunta a muchos y cada uno va a entenderla de la manera que ellos creen, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿es esa la correcta manera? No, la palabra de Dios tiene una manera específica de entenderse, ¿sí? Pero vamos a ver paso a paso. Número 1, lo primero que debemos de hacer para poder entender la palabra, número 1, es orar y pedir al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Porque ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién la dictó? Dios. Entonces hay que decirle al Espíritu Santo que nos diga cómo leerla. Si eres un cristiano, el autor de la Escritura, ¿quién fue? El Espíritu Santo, ¿no? Y si el Espíritu Santo mora en ti, ¿a quién tú le tienes que pedir en oración que te muestre para poder entender lo que Él escribió? ¿Ya me hago entender? Amén. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es ese? El Espíritu Santo, ¿no? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hoy yo veo muchas iglesias que se preocupan por el futuro y los mismos cristianos quisieran saber qué va a pasar mañana, ¿verdad? Y te cuento, sus vidas son hasta miserables porque están preocupados tanto en lo que va a suceder. Y hoy, en la clase o en la enseñanza de hoy que nos trajo el pastor Marco Rodríguez, él dijo una frase que a mí se me quedó. ¿Sí? Un gran hombre de Dios en uno de sus libros puso que para nosotros poder vivir en el futuro, primero tenemos que vivir en el presente. Y todo el mundo quiere vivir el futuro y olvidándose que hay que vivir aquí primero el presente. ¿Cómo vives el presente?
Ay, yo quiero irme con Dios, yo quiero irme con Jesús. ¿Y cómo está tu vida? ¿Sí? Entonces es importante, esa frase a mí se me quedó hoy. Eso fue, por eso le digo, no todo lo que se predica, tú siempre tienes que decir al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo vea. Mira, a mí se me pegó esa. ¿Sí? Ahora, número uno, entonces, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Pero orar a quién? Al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, número dos, esta es muy importante. No saques un texto de la Escritura del contexto que lo rodea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que asumen en su entender el significado de algo que están leyendo, pero eso lo asumen ellos. Pero no quiere decir que es lo que Dios está tratando de enseñar a través del texto. No sé si me hago entender. Todo eso lo estudiamos en la clase de hermenéutica, es así, ¿sí? Ahora, número dos, ¿qué hay que hacer? No sacar un texto de la Escritura del contexto por el cual fue escrito. Eso es muy importante, hijos de Dios, ¿sí? Se está mirando que muchas iglesias, muchas personas actualmente están hasta envueltos en, tienen un espíritu confuso. Ellos no saben ni lo que están creyendo. ¿Por qué? Porque en una iglesia le dicen una cosa y en la otra entonces le dicen otra. Entonces se quedan así confusos. Ay, ¿a cuál voy entonces? Ah, entonces voy mejor a la que a mí me gusta, a la que me dejan hacer lo que yo quiero, a la que, tú sabes, pues voy ahí. Bueno, te cuento, ¿es esa la correcta? ¿Por qué? Porque te sacan de contexto textos de la Biblia para sus propios. ¿Me hago entender? Debes siempre leer los versos, escucha, y capítulos entre los que se encuentra y familiarizarte con el propósito del libro que estás leyendo. ¿Vas a leer el libro de Mateo? Bueno, antes de leer el libro de Mateo, búscate un comentario bíblico, búscate en la Biblia y lee de por qué fue escrito el libro de Mateo, quién escribió el libro de Mateo, para quién fue escrito el libro de Mateo. Para que entonces puedas empezar a leer el libro de Mateo y el Espíritu Santo te va a revelar, te va a iluminar sobre lo que se va a leer. ¿Me entiendes? Entonces, lee los antecedentes del libro, ya te dije, ¿verdad? De la Biblia que estás estudiando, no importa el libro que sea, lee el antecedente del libro, para que empieces por encontrar quién escribió ese libro. ¿Sí? ¿A quién fue escrito ese libro? En la clase de jueves creo que dije que hay muchos que todavía quieren abrir el mar rojo. Ya eso no es para nosotros, ¿verdad? Ay, pero es que si tú vas con un palo por toda la playa vestido de militar, vas a abrir el mar rojo. No, eso fue para Moisés y el pueblo de Israel. Ya nosotros no vamos a abrir el mar rojo, ni se van a caer los muros tampoco. Ay, pastor, pero que poca fe. Eso no es fe, eso no tiene nada que ver con eso. Eso es que interpretan mal la Escritura, ¿verdad? Después que hagas eso, lee los capítulos anteriores al verso que tú estás leyendo y los capítulos posteriores al verso que tú estás leyendo, porque te sacan, Dios es amor, ya. No te quieren seguir leyendo, después de la coma sigue, pero no, ellos para su propósito, Dios es amor. Se acabó la Escritura ahí, ya ahí cierra el libro, se acabó. Mal interpretada la Escritura. ¿Qué dice anteriormente? ¿Qué dice después de la coma? Porque Dios es amor y después dice coma. Pero, ¿no te conviene el pero? Bueno, I'm sorry que no te convenga. Cuando tú haces eso, entonces tú de verdad estás entrando a qué cosa es el tópico que el Señor quiere en el mensaje que está dando, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje que Dios le está dando a las personas o al pueblo o a la humanidad o al que le esté dando el mensaje? Pero ya tú sabes cuál es en realidad el mensaje que está enviando, no el que tú creas que está enviando, ¿verdad? Tenemos libertad en el espíritu. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo cogen mal. Ay, gózate, tírate y aguántame, y a volar por toda la iglesia. Eso es libertad en el espíritu. Mal interpretada la Escritura.
¿Sí? Hay que dejar que la escritura habla por ella misma, pero tú no puedes ponerle ni quitarle, dice la palabra en 1 Pedro, ¿no? Algunas veces la gente le asignará sus propias interpretaciones al significado de las palabras. ¡Wow! ¿Sí? Para obtener la interpretación que ellos desean. Cuidado con eso, hijos de Dios. ¿Sí? Muy importante. Muy importante eso. No es lo que tú creas que dice la escritura ahí. No, no. Estudia, lee el verso anterior, lee el verso posterior, vete a lo que por qué el escritor está escribiendo eso, a quién se lo está llevando, en qué tiempo, en qué época. Se recuerda en la clase pasada, lo dijimos, es necesario ver en qué época. ¿Sí? Ahora, número 3. Esto es muy importante. Hay muchos que toman este punto 3 y te cuento, no crecen espiritualmente, creyendo ellos que van a crecer. No intentes ser totalmente independiente en un estudio de la Biblia. Ay, a mí, es que Dios es el que me va a revelar. Yo no necesito a nadie que me diga. Estás mal. Estás mal. Ya estás sacando del contexto lo que el Señor quiere decir. ¿Entiendes? Es arrogante el pensar que tú no puedes aumentar tu entendimiento a través del trabajo de toda una vida de otros que han estudiado la palabra. Bueno, ¿y qué me dice de los grandes hombres de Dios? Transformadores, los grandes hombres de Dios en la actualidad, teólogos tremendos, que Dios les ha dado a ellos a través de muchos años de estudio, muchos años de estar llorando, hincado de rodillas, pidiendo la dirección del Señor, pidiendo la voluntad del Señor. ¿No vamos a aprender de ellos? Ese es Dios también a través de ellos. ¿Sí? Pero algunas personas equivocadamente se acercan a la Biblia con la idea de que dependerán solo del Espíritu Santo. Y no entienden ni conocen al Espíritu Santo, que es lo más lindo. El Espíritu me va a revelar, pero si tú no lo conoces, no haces ni las cosas esenciales, ¿qué te va a revelar? ¿Sí? Hay muchos que, no, el Espíritu me va a revelar y voy a descubrir todas las verdades ocultas de la Escritura. ¿Será eso así? ¿Dónde queda este versículo que dice Dios? Efesios 4, 11, 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Dónde queda este? A uno llamó ¿qué? Apóstoles. A los otros profetas. A otros evangelistas. Y a otros ¿qué? Pastores y ¿qué? Y maestros. ¿Para qué los dio? ¿Por gusto? No, porque mira, es lo que te digo. No podemos interpretar la Escritura como nosotros queremos. Vamos a Efesios 4. ¿Sí? Efesios 4, para leértelo bien. Sí, porque tengo otra traducción ahí, pero quiero leértelo en la Reina Varela. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero aquí viene la importancia de leer la Biblia con lo que se escribió antes y lo que viene después. Porque si tú te quedas ahí, tú dices, bueno, ¿y para qué lo hizo? Ah, el versículo 13, el versículo 12 dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar. Ah, entonces hay que aprender o no de los hombres de Dios. Hay que aprender de tu pastor. También la Escritura dice, mientras se someta. ¿Sí? No es tampoco, ¿sí? Entonces, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Pero hay algunos que te dicen, no, yo no necesito que nadie me diga, yo me la sé toda. ¿O sí? Bueno, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Estos maestros de que habla Efesios 4, estos apóstoles, todos ellos, ¿sí? Fueron provistos por el Señor mismo para ayudarnos a nosotros a entender correctamente y obedecer las Escrituras. ¿Qué te parece?
Porque muchas no la entendemos. La gente cree que por leerla ya la entendió, ¿no? Yo a veces difiero un poco de eso de que, por ejemplo, no hace mucho me vino una persona, no voy a decir el nombre, pero va a saber quién es. El pastor, fulana de tal está en depresión. Pero yo le dije que la mejor manera de salir de la depresión era que escuchara sus prédicas. No, la mejor manera es recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque puede pasarse el año escuchando las prédicas, pero si no recibe al Espíritu Santo, no va a entender. ¿Entiendes? Entonces sí, tú puedes mandar todas las prédicas que tú quieras, tú puedes mandarle todos los versículos de la Biblia que tú quieras, pero si no lo entiendes, no hay nada, no hay cambio. ¿Sí? Entonces, el Señor nos puso a estos maestros para que aprendiéramos de ellos. ¿Sí? Siempre para nosotros va a ser sabio estudiar y aprender la Biblia con otros cristianos que también tengan al Espíritu Santo y entiendan y aprendan también. ¿Por qué? Porque entre nosotros mismos nos ayudamos a entender la Biblia. Nosotros los miércoles de oración oramos y debatimos puntos bíblicos. Un versículo, ¿qué tú crees de esto? Yo siempre traigo un versículo y le pregunto a las personas, ¿qué tú crees de lo que se leyó? No, yo considero esto, y tú aquello. Bueno, mira, la palabra dice esto, así, y así nos va modificando, pero es necesario hacerlo. ¿Sí? Hay que ayudarse entre los cristianos para aplicar la verdad de la palabra de Dios. ¿Me hice entender? ¿Sí? Otra. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Bueno, debemos estudiarla por el testimonio de Jesús. Eso es el centro del mensaje de la Biblia. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? El testimonio de Jesús es muy importante saberlo. ¿Cuánto se sabe del testimonio de Jesús? Es que es muy importante saber el testimonio de Jesús. Porque mira, mi hermano, el único que te va a salvar es Jesús. El único que te puede sanar de una enfermedad es Jesús. El único que te puede es Jesús. Entonces, ¿de quién vas a aprender? ¿De Alá? No, de Jesús. ¿Por qué? Jesús, dice la palabra de Dios, que Dios lo envió a la tierra y se hizo hombre. Él no tenía necesidad, él es Dios. Él vivía sentado con su Padre en los lugares celestiales. Es más, Él, su Padre y el Espíritu Santo hicieron todas las cosas que hay. ¿Pero qué hizo Dios? Por amor a nosotros, envió a su Hijo. ¿Y de su Hijo cómo nació? Es muy importante, apréndanse esto siempre y acuérdense de esto. El nacimiento de Jesús fue virginal. Eso es muy importante. Porque Jesús no hay pecado en Él. Jesús nació de María, pero virginalmente engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Eso es muy importante que lo aprendan. Eso no se lo puede olvidar nunca. Porque si no está diciendo que Jesús tiene pecado. Y Jesús no tiene pecado. Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces, pero ¿a dónde voy? Jesús se hizo hombre. ¿Para qué? Para saber cuáles son tus defectos. Para saber cuáles son tus dolores. Para saber cuáles son tus preocupaciones. Cuáles son tus enfermedades. ¿Sí? Y mira lo que dice la palabra en Hechos 2. Vamos a Hechos 2. Hechos 2, vamos a leer del 22 al 23. Mira lo que dice la palabra aquí. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él es Dios, ¿sí? Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. En otras palabras, le está diciendo, ustedes mataron a Dios. ¿Sí? Ustedes lo mataron.
Dios. Mataron al Mesías. Mataron a Jesús de Nazaret, el que vivía en Nazaret, lo mataron. ¿Sí? Y la palabra es clara que dice que Dios lo envió a él. Él es su hijo. Le está diciendo al mundo, como a Claudia, que una le rechazó la tarjeta que le iba a dar. No, yo no lo quiero. Así mismo hicieron con Jesús. Nah, yo no lo quiero. Nah, eso es mentira. Él no es el Hijo de Dios. No. Y Pablo le decía, ese es el Hijo de Dios. Vieron los milagros, vieron lo que Dios hizo, vieron cómo sanó enfermos, levantó y resucitó muertos. Sin embargo, ¿qué hicieron? Lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Ese es el testimonio de Jesús. ¿Sí? Pero mira esta versión, lo que dice ese mismo capítulo, esto mismo que leímos, pero esta versión, en el versículo 23 dice, desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera. ¿Y cómo te dicen que no menciones que estás enfermo? Que el Hijo de Dios no puede pasar trabajo. No, porque Él llevó nuestras enfermedades. Ya les dije y les expliqué qué quiere decir eso. ¿Sí? No tengo el tiempo para decirlo, pero ya se los expliqué en una de las clases pasadas. ¿Sí? Ahora, siguiendo con esto, es muy importante entonces que el testimonio de quién? De Jesús. Bueno, si el testimonio de Jesús es tan importante para nuestras vidas, tenemos que reconocer que si nosotros tenemos un testimonio es porque Jesús lo hizo. Entonces, donde quiera que tú vayas, tú tienes que dar tu testimonio, pero porque Jesús lo hizo. ¿Ah? Porque el testimonio es de Dios, es de Jesús. Ahora, existen dos tipos de verdades creadas. Escuchen esto, porque se van a encontrar con muchos por ahí que dicen estas cosas. Por ejemplo, están las verdades relativas. Una verdad relativa es algo que no es absoluto. ¿Sí? Y esta verdad relativa es la que siempre el mundo te da. ¿Sí? Yo veo anuncios ahora a los niños en las escuelas que les dicen, tú no necesitas a nadie, tú eres un bárbaro y tú puedes hacer lo que tú quieras. Relativo. Porque el absoluto dice, separado de mí, ¿qué? No puedes hacer. Entonces están las relativas, que esas son las que el mundo da, y las absolutas. Las absolutas, ¿tú sabes qué cosa es? La que no cambia, esa es la que es. No hay sombra de variación. Eso es lo que es. Esa es la verdad. ¿Sí? Las absolutas son las que le pertenecen a Cristo a través de su palabra. Nosotros vemos verdades absolutas. Jesús es Dios. Eso es absoluto. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué es el relativismo? Bueno, el relativismo, puede apuntarlo ahí, es una doctrina basada en la relatividad o falta de valores absolutos. ¿Sí? Lo que tú creas. Yo creo que el mundo se creó del Big Bang. ¿Cuál dice el absoluto de Dios? Génesis 1:1. ¿Dios qué? Dios creó. Ese es el absoluto. Pero el relativismo dice, no, nosotros venimos del mono. Bueno, tu abuela será del mono, pero la mía no. La mía fue creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces el relativismo es una doctrina basada en la relatividad o falta de valores absolutos, punto de vista según el cual los conceptos comúnmente aceptados sobre el bien y el mal varían en función del ambiente y de una persona a otra. ¿Quién es el único que no cambia? Dios. El relativismo es una actitud filosófica propia de los sistemas positivistas y empiristas. ¿Cuántos han estado en iglesias positivistas y empiristas? Ay, pero pastor, ¿qué quiere decir empirista? Cuando te diga el significado de empirista, vas a decir, ay, yo estuve en una. Verás. ¿Qué es empirismo? Empirismo es el método o procedimiento basado en la experiencia y observación de los hechos. El empirista es el que para poder creer tiene que ver.
Entonces le muestran a las iglesias y a los feligreses de sus iglesias y a los miembros de su iglesia, siempre le tienen que estar mostrando sanidades y milagros, empirismo, doctrina filosófica según la cual la fuente del conocimiento humano es solamente la experiencia. Ay, yo tuve un sueño con Dios y estuve, mira, caminando en las calles de oro y en las de esto y aquello, y hay por ahí un video en el YouTube de muchachos que fueron al infierno, y no, yo conocí a Elvis Presley en el infierno. Empirismo. Y yo conocí al otro, y fíjate tú si eso es mentira, que en uno de esos videos, léanlo, está en YouTube, ahí véanlo, ahí está. Y le preguntan a una, bueno, ¿y usted estuvo en el infierno? Sí, yo estuve en el infierno. Dios me llevó por un pasaje por allá, vi oscuro, y qué sé yo. Y cuando abrí mis ojos vi a una mujer llorando. ¡Uy, uy, uy! ¿Y a ti qué te pasó? Es que estoy aquí por no dar el diezmo. ¿El diezmo te salva? Empirismo, mentirosos. ¿Se basan en qué? En procedimientos, se basan en cosas de hombres para engañar a la gente. ¿Tú sabes lo que decir? Estoy aquí porque no di el diezmo. Aleluya. Empirismo, mentira, hechicería, doctrinas filosóficas de hombres. ¿Sí? Vamos a ver algunas diferencias o diferencia entre lo relativo y lo absoluto. Aquí, ¿lo relativo es de quién? Díganme. Del mundo. ¿Y lo absoluto? De Dios. Vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, la verdad relativa dice, el mundo piensa que Dios solo es amor. ¿Qué ustedes creen? Eso es lo relativo. Y mira que yo todos los días se los recalco. ¿Sí? Ahora, ¿es mentira que Dios es amor? No, no. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Dios es amor, no se equivoquen. ¿Ok? Pero no saque las cosas de equilibrio. ¿Sí? Dios es amor, pero el absoluto de Dios dice que Dios es amor. Pero para los que le aman y lo obedecen. Él está ahí para eso. Pero que Él también es fuego consumidor. Y que Él también al que ama, ¿qué? Disciplina. Y que Él es santo. Dios es amor, pero todavía tienen otras cosas. Yo estuve hablando en esta semana con alguien y yo le decía, los atributos de Dios, tú no los puedes separar. Eso viene en un paquete completo. Tú no puedes decir que Dios es más amor que justo. No, no. Dios es lo mismo amor que justo. Y Dios es lo mismo amor que santo. Pero todos quieren el amor porque puedo hacer lo que yo quiera y pensar en mi cabeza relativista, empirista, de que Dios me va a perdonar todo lo que yo haga. Dios es santo. ¿Sí? Salmo 7:1 dice, Dios es juez justo. Gloria a Dios porque Dios es juez justo. Si el juez de la tierra fuera un hombre, ya estuviéramos todos muertos, acabados, hecho un desastre. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mira eso no te lo predican. ¿Sí? Romanos 1:16. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Para ser salvo, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? ¿Creer en quién? En Jesús. Acuérdense de eso. Hay que creer en Dios, pero es Jesús, es Dios. Es a través de Jesús. ¿Sí? Otra cosa que el relativismo dice. Ellos escuchen esto, que es muy importante. Porque esto le tiene miedo casi, aunque se hagan los machotes, ¿verdad? El relativismo dice que Dios nunca echará a nadie en el infierno y que el infierno no existe. Es más, un papa, o yo no sé, uno de ellos de la Iglesia Católica dijo que el infierno no existe. Lea la Biblia. Lea la Biblia, a ver si no existe el infierno. Dice, ¿sabías, usted que dijo eso, que Jesucristo habla más del infierno que del cielo? Porque Él vino a salvarnos del infierno para podernos llevar al cielo.
el absoluto de Dios dice, la Biblia va a hablar ahora, Lucas 12:5, que dice el mundo que no existe ¿qué? El infierno, y que nadie será echado al infierno. Yo conocí a uno y me decía, yo no sé la gente por qué se preocupan tanto, si en definitiva, mira, cuando uno muera, después Dios por el camino va a enviar un ángel para que tú te arrepientas y ahí mismo te digo, tú dices. Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, ¿quién quita la vida? Dios. ¿Vieron la enseñanza que di sobre no debemos de suicidarnos? En la página de Nueva Vida, ahí hablo de eso. ¿Sí? Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar ¿en dónde? En el infierno. Y después dice, sí, os digo, a este temed. ¿A quién hay que temer? A Dios. Deuteronomio 32:29, mira lo que dice la palabra. Ve, ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Dice, yo hago morir. Escuchen esto. Y después ¿qué dice? Y yo hago vivir. ¿Quién te da la vida? ¿Quién es el único que la puede quitar? Dios. ¿Te puede suicidar? Yo hago morir y yo hago vivir. Después dice, yo hiero y yo sano. ¿Ah? Y no hay quien pueda librar, y no hay quien se pueda librar ¿de qué? De mi mano. ¿Ah? Y Mateo 25:41 dice, usted entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está preparado el infierno? Para Satanás y sus ángeles. Pero nosotros solo, por nuestras desobediencias y por nuestras cosas, derechitos caminamos hacia ahí. Por eso dice, temed al único que te puede echar al infierno. El relativismo también dice que lo que tú sientas está bien, que lo que tú consideres está bien, que lo que tú creas está bien. No importa si yo creo en la santería, de todas formas todos son dioses y todos van. No. Ese es el relativismo que dice eso. ¿Sí? No es así. No es lo que tú sientas, no es lo que tú creas, es el absoluto de Dios que dice, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a verlo aquí en la Biblia. Vamos a Gálatas, vaya conmigo a Gálatas. Gálatas 5, ¿ya lo tienen? Vamos a leer del 19 al 21, para que tú veas que no es lo que tú creas, porque muchas personas vienen a la iglesia y todavía creen que pueden engañar a su esposa y que Dios no va a hacer nada. Todavía creen que pueden estar en drogas, en alcohol, en mentiras, en robo y que no va a pasar nada porque ellos creen. ¿No? Pero vamos a ver qué dice la palabra, que es lo importante aquí. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí viene. Mira, todo lo que se va a decir ahora. Cuidado, porque no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Ven. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Ahí viene, que los que practican tales cosas, ¿qué dicen ahí, mi hermano? Heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el absoluto de Dios? Si haces todo eso que tú crees que está bien, aún viniendo a la iglesia, no heredaremos el reino de Dios. Ese es el absoluto de Dios. ¿Sí? Otro relativismo dice, porque te haya pasado a ti no quiere decir que me va a pasar a mí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque tú sabes por qué a mí no me va a pasar. Porque yo estoy más preparado que tú. Yo soy más inteligente que tú. Yo tengo más dinero que tú. Vaya, ¿qué? A ver, dime. ¿Sí? Yo soy intelectualmente un doctor y tú eres un pintor. Eso dice el mundo. El mundo cree que por lo que ellos son, eso es lo que es, ¿verdad? Yo conozco más la Biblia que tú, vaya. Yo me sé todos los versículos de la Biblia. Yo soy más que tú. ¿De qué está hablando ahí, mi hermano? El mundo de ego, de orgullo, ¿sí o no? ¿Eh? Yo, el yo, todo eso es ego, todo eso es orgullo. ¿Por qué? Porque muchas veces no, el mundo cree y tiene en su mentalidad que cada uno es mejor que el que está al lado. ¿O estoy equivocado yo? ¿Sí? ¿Pero qué dice el absoluto de Dios? Por eso es importante leer y aprender la Biblia. Romanos 12:3, mira lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol de apóstoles. Mira lo que dice. Dios en su bondad, ya por ahí le está diciendo, no soy yo, es la bondad de Dios que me puso aquí. Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol. Wow. ¿12 qué? Romanos 12:3. Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Wow. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don, un llamado, algo para hacer. Pero no para que te veas mejor que el otro. A lo mejor Dios te dio un don de predicar, pero no quiere decir que porque tú prediques, tú seas mejor que una persona que le dio el don de servicio. ¿Por qué? Porque tú puedes predicar todo lo que tú quieras y ser tremendo predicador. Pero te pregunto, ¿vives lo que predicas? Oh. Sin embargo, el que tiene el don de servicio y está sirviendo en la iglesia, pasando el vacuum, limpiando la iglesia, cuidando de la iglesia, ese está viviendo probablemente la voluntad del Señor. Entonces no te veas como superior a nadie. Tú haz lo que Dios te puso a hacer como para el Señor. Todos debemos de no sobreestimarnos. ¿Sí? Tú no has visto esa gente, oh, yo soy el mejor. Y tenemos que recordar que nunca se nos olvide que separados de Él, nada podemos hacer. Cuando tú te evalúas en cuanto a tus logros, en cuanto a tus éxitos, ahí te estás mirando como el mundo te puede ver, como el relativismo. Pero te cuento, cuando tú haces eso, te miras como para que el mundo te acepte. Porque hay gente que su autoestima está tan dañada que se quieren ver como que tienen que hacer algo para que el mundo diga, wow, mira este tipo, qué bárbaro, ¿eh? Pero te cuento algo, para el mundo puedes que alcances eso, pero para los ojos de Dios no eres nadie. ¿Eh? No eres nadie. ¿Cómo debemos de ser, mis hermanos? Humildes. Reconocer que sin Él nada podemos hacer. Mira esta, el relativismo dice, todas las religiones van al cielo y es el mismo Dios. ¿No conocen a la gente que les dice así? Ustedes que están cansados de hablarle a los testigos de Jehová, a los católicos, a los santeros y a todos, ¿qué te dicen? Ay no, es el mismo Dios. ¿No te dicen eso? ¿Eh? Eso dice el mundo, eso es lo que ellos creen. Pero ¿qué cree Dios? ¿Qué dice Dios? Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea ¿qué? Anatema. ¿Sabes lo que es anatema? Sea maldito. No hay muchos dioses para ir al cielo. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y después dice algo muy importante. Nadie, ¿sabe lo que es esa palabra nadie? Mira, nadie, ni el santero, nadie va al Padre si no es por Él. Tú podrás tener todos los santos que tú quieras,
Pero si no tienes a Jesús, no vas al cielo. Ah, y te cuento, mi hermano, no se llama ni niño Atocha, ni se llama nada de eso. Se llama Jesús de Nazaret. Por si alguien me está mirando. La verdad distorsionada es a veces más difícil de percibir que la mentira abierta. Esto es verdad. Por eso las iglesias están actualmente llenas y repletas de falsas doctrinas. Porque la media verdad, la gente la ve como si fuera una verdad. Y la perciben mejor que la propia verdad. ¿Qué clase de...? Los judaizantes estaban deformando la verdad acerca de Cristo. Declaraban seguirle, pero negaban que la obra de Jesús en la cruz fuera suficiente para la salvación. ¿Qué es lo único que nos salva, mi hermano? La obra de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, siempre existirán personas que deformen las buenas nuevas. ¿Han salido ustedes de algunas iglesias así? Sea porque, ahí viene, o no comprenden las escrituras, o porque en realidad no están conformes con la verdad de que Jesús es Dios. Y no están conformes con que la palabra de Dios les penetre hasta lo más profundo y no quieran cambiar. Ese es el absoluto de Dios. Ahora, te pregunto algo. Escucha esta pregunta. ¿Se puede usar cualquier método aunque no esté en la Biblia? Ay, vamos a hacer crecer la iglesia. Vamos a invitar al conjunto Grupo Nietzsche aquí a cantar. Porque entonces viene toda la gente del mundo y los vamos a evangelizar aquí. ¿Será? Vamos a poner la iglesia como una discoteca que sale lumito y lucecita y... ¿Será? Ay, es que a los jóvenes, eso les encanta a los jóvenes. Vamos a ganar muchos jóvenes para Cristo. ¿Será? Hay un dicho que el mundo dice mucho, que dice que el fin justifica los medios. No importa lo que tú hagas, si el fin es alcanzar almas para Cristo. No, ese es el relativismo del mundo. Porque Dios tiene sus métodos. ¿Sí? En Italia existió un hombre que se llamó Nicolás Maquiavelo, y fue él el que dijo eso, el fin justifica los medios. Era un filósofo. Pero eso es lo que dice el relativismo. ¿Qué dice Dios? Segunda de Timoteo 3. A lo que pasa es que el absoluto de Dios a la gente no le gusta, porque te dice, ¿tú sabes qué? Ay, es que eso es aburrido. Ay, es que... Imagínate. Vamos a segunda de Timoteo 3. A ver qué dice Dios, el absoluto de Dios, sobre si tú puedes hacer lo que tú quieras en la iglesia para alcanzar un propósito. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí viene, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y ahí viene para lo que sirve. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Entonces, no se trata de métodos, se trata de leer la palabra, entender la palabra y poner la palabra por obra. Si Jesús dice, debemos de ir a evangelizar, pues tenemos que ir a evangelizar. Bajo los métodos y estandartes de ¿qué? De la palabra de Dios. No ir al mundo y decirle, tú sabes que Dios te puede sacar de esa pobreza que tú tienes, ¿no? Y te puede hacer rico mañana. Y todo el mundo, oh, wow, no me digas. Sí, wow, vamos, ¿dónde está Cristo? Vienen aquí, hacen una oración de 2 minutos, que es lo que dura más o menos, pero más nunca lo ves. ¿Qué Cristo estás presentando? No se trata de métodos, se trata de la palabra de Dios, que es infalible, que la palabra de Dios no tiene errores, que la palabra de Dios es segura, es viva, es eficaz.
la única que nos puede ayudar a sobrevivir este mundo es la palabra de Dios. Había un reformador en los años 1700 algo por allá que se llamaba Juan Knox, y él decía: si está en la Biblia, es la verdad, porque su palabra es la verdad. Juan 17:17 que dice: intrúyelo en mi palabra, porque mi palabra, tu palabra es la verdad. Entonces, no se trata de visiones, ni ahora hay iglesias que ponen hasta un tubo, ¿sí? Y las muchachas bailando por el tubo, y tú las ves, y tú dices: pero eso es una discoteca o es... Ay, pero... Y entonces tú, lo más lindo, tú ves a todos los que están sentados aplaudiendo: gloria a Dios. Eso es de Dios. ¿Será? No se trata de eso. Ni se trata de visiones, de que hay como que yo estuve en el infierno. No se trata de nada de esas cosas para tú atraer a las personas a Dios. Ni tener una virgencita en tu casa colgada, tampoco se trata de eso. Pero Jesús estuvo claro y dijo: ¿tú sabes por qué hacen todas esas cosas? Mateo 22:29. Mateo 22:29. El propio Jesús dice: ¿sabes por qué hacen todo eso? Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder ¿de qué? De Dios. Otra versión dice: ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. ¿No? Eso dijo Jesús. ¿Sabe por qué hacen todo eso? Ponen imágenes y hacen todas esas cosas payasadas y de todo, porque no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Y dicen ellos que lo que están haciendo es poder de Dios. ¿Será? ¿Sí? Hoy quiero, para terminar, contarle una anécdota. Y tiene mucho que ver sobre lo que se hizo antes de comenzar el servicio, de ir y predicar el Evangelio. ¿Sí? La anécdota de hoy se llama Cuente su propia historia. Y quiero que esta anécdota se les quede grabada y ustedes mismos sepan que no tienen que esperar por nadie, que Dios les dio a ustedes la habilidad y el poder de hablar su palabra. ¿Sí? Donde quiera que lleguen, hablen de Cristo, hablen de Cristo. Hay una historia que no me da el tiempo ahora, pero apunte la cita bíblica, es Juan 9, del 1 al 7. No sé si esta historia habla del ciego. ¿Se recuerdan del ciego que Jesús sanó con la saliva y el polvo de la tierra? ¿Sí? ¿Sí? El lodo. Bueno, esta historia habla de eso. Entonces, era evidente que el hombre era ciego, porque muchas personas de años vieron a ese ciego ahí. Mira el poder de Dios. ¿Sí? Era evidente que el hombre era ciego. No era que se estaba haciendo como ahora, que hay muchos que se dicen sanos y se están haciendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Jesús viene y lo sanó. Y después venía la gente y decía: oye, pero ¿y qué te pasó? Y lo interrogaban, ¿sí? Y le decían: pero ¿cómo tú fuiste sano si tú eras un ciego? El poder de Dios, el testimonio de Jesús. Se llaman Jesús, hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Y dice después que le preguntaban: pero Señor, ¿quién pecó esto, el otro? Y después le decía: pero ¿cómo es posible? Dice: a mí no me pregunten, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. ¿Cuántos eran ciegos antes? Pues tenemos de qué predicarle a la gente, ¿no? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Predica de eso.
¿Sí? ¿Sabe? El Señor usará el testimonio del cristiano de una manera poderosa. Tu testimonio, el de cada uno. Cuando nosotros contamos cómo Dios nos salvó y nos transformó, el Espíritu Santo puede aumentar el interés de las personas por los asuntos espirituales y usar nuestras palabras para ayudarlas a buscar a Cristo como su Salvador. ¿Qué importancia? No es con pena, es yendo y predicar la palabra. Cuando obedecemos los mandamientos del Señor, las personas que nos rodean notarán que hay algo diferente en nosotros, lo que estaba diciendo María hoy. ¿Sí? Es posible que tengan curiosidad en cuanto a nuestra manera de afrontar el sufrimiento o de mantenernos tranquilos en tiempos de adversidad. Oye, ¿cómo es posible que con lo que estás pasando tú no te quedes callado? No, espérate, no soy yo, es quien habita en mí. Eso es un motivo de hablar la palabra. Pueden preguntarnos por qué hemos renunciado a ciertas actividades o evitarnos ciertos lugares. Oye, ¿ya por qué tú no vas a la discoteca? Oye, ¿por qué ya tú no vas a...? Oye, ¿por qué ya tú no haces esto? Oye, ¿por qué ya tú no te veo en el bar jugando billar? Pero podemos responder de la misma manera sencilla que respondió el ciego. Yo estaba ciego espiritualmente y separado de Dios por el pecado que abundaba en mí, pero Jesús el Salvador murió en la cruz para pagar por mis pecados. Por la fe en Él sé que he sido perdonado y adoptado en la familia de Dios. Es por eso que ya no soy el mismo. ¿Sí? Oye, pero ¿y qué te pasó? Yo no me canso de dar mi testimonio de mi tío cuando llegó de Cuba. Que él pensó que cuando me viera a mí, porque él tenía su idea de lo que yo era. Pero cuando él me vio y me trató y habló conmigo 2 palabras, me dijo, yo quiero conocer al que te cambió a ti. ¿Qué te parece? El poder del testimonio de Jesús en tu vida. No tenemos, escucha esto, que dar respuestas a todas las preguntas que nos hagan. No, tú nada más que tienes que hablar de Jesús. Decir qué hizo Jesús en tu vida. ¿Sí? Tómate el tiempo para escribir tu testimonio. Coge una hojita y un lápiz, toma el tiempo para que escribas qué ha hecho Dios en tu vida, sin que se te olvide nada. Y esa misma historia es la que tú le vas a contar a las personas allá afuera. ¿Sí? Y tú verás los frutos. Tú verás los frutos. ¿Sí? El mundo está ciego. El mundo no sabe dónde va. El mundo no sabe ni lo que está pasando. El mundo está a falta de amor. El mundo está a falta de un abrazo. El mundo está a falta de todo eso. Está el mundo. Imagínate cuando tú llegas y tú le hablas de amor a una persona que le falta amor, lo abrazas, lo tocas. Mi hermano, ¿puedo orar por ti? Sí. Tú verás, las personas dicen, pero ¿cómo es esto? ¿De qué me hablan? El poder del testimonio de Jesús en nuestra vida. ¿Me dice amén? Así que de ahora en adelante, no tenga temor, vaya a la calle, evangelice, háblele a otros de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo contigo? Ay, es que yo no sé evangelizar. ¿Qué ha hecho Cristo contigo? Ya, más nada. Eso es más poderoso que cualquier cosa. ¿Sí? No le mienta a la gente. No le diga, no, que venga aquí para que Dios te arregle tu matrimonio, ni que para que te sane, ni... No. Venga aquí para que seas salvo, que es lo importante. Y después entonces, Mateo 16:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Será añadido. Pero no le diga, busca primero la añadidura y después a Jesús. No, busca a Jesús. Eso es lo importante, salvar el alma, es lo importante. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, a ponerla por obra, no tan solo oírla, sino a ponerla por obra. Señor, no fijarnos en los relativismos del mundo, sino los absolutos tuyos. Esos son los únicos, Señor, que pueden hacer cambiar un alma perdida, un alma llena de lodo, un alma llena de pecados, de mentiras, de idolatrías, de hechicerías,
de todo lo que dice la palabra en Gálatas 5, Señor. Pero tú eres grande y poderoso. Tú eres el único que puedes cambiar cualquier situación en la vida de una persona. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir perseverando en tu palabra, perseverar en tus caminos. Nos pongas a personas, Señor, en nuestro lado hoy y mañana y en todas estas semanas y todos estos días, Señor, para hablarles de tu testimonio, para hablarles, Señor, las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Queremos ser sabios, como dice tu palabra, que todo el que gana almas es sabio. Queremos ser sabios, Señor, para ganar almas para el reino de Dios. Padre, nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Ayuda a nuestros hijos en las escuelas. Apártalos del mal, que toda cosa inmunda y perversa, Señor, no los toque ni les diga nada. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esa obra con nuestros hijos, en los lugares donde nosotros no podemos estar con ellos. Pero tú estás con ellos. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos por cada persona enferma, por cada persona, Señor, con problemas, con el que no te conoce, con aquellas personas que todavía tienen incredulidad y no creen tu palabra. Ayúdanos a hacer de testimonios para ellos, a hablarles la verdad. Ayúdanos, Señor, a exponerles la verdad tuya para que puedan creer. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Hasta el próximo.